Interacciones entre las células y su ambiente. Estas interacciones regulan las actividades tan diversas como la migración, el crecimiento y la diferenciación de las células. Además, determinan la organización tridimensional de los tejidos y órganos que surgen durante el desarrollo embrionario. La capa externa de la piel es un tipo de tejido epitelial. Los tipos de tejido epitelial de cobertura y revestimiento se clasifican de acuerdo con dos características: la disposición celular en capas y las formas de las células. Disposición celular en capas. Las células de los epitelios de recubrimiento se disponen en una o más capas según la función que desempeña el epitelio. Epitelio simple. Una capa única de células que participan en difusión, ósmosis, filtración, secreción y absorción. Secreción es la producción y liberación de sustancias como moco, sudor o enzimas. Absorción es la captación de líquidos u otras sustancias como el alimento digerido en el tubo digestivo. Epitelio pseudoestratificado. Aparenta tener múltiples capas celulares porque los núcleos se encuentran en diferentes niveles y no todas las células alcanzan la superficie apical. Epitelio estratificado, constituido por dos o más capas de células que protegen tejidos subyacentes donde el rozamiento es considerable. Formas celulares. Las células pavimentosas planas o escamosas se disponen como las baldosas de un piso y son delgadas, lo cual permite el paso de sustancias. Las células cúbicas son igual de altas que anchas y presentan forma cúbica o hexagonal. Pueden tener microvellosidades en la superficie apical y participar tanto en la absorción como en la secreción. Las células cilíndricas o columnares son más altas que anchas y protegen a los tejidos subyacentes. La superficie apical puede tener cilios o microvellosidades y a menudo se especializan en la absorción y secreción. Las células de transición cambian su forma de plana a cúbicas en órganos como la vejiga urinaria, que se destiende a un tamaño mayor y después se vacía y adquiere un tamaño más pequeño. Epitelio simple. Epitelio pavimentoso simple. Es una sola capa de células aplanadas con núcleo en posición central. Se localiza en corazón, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, alvéolos pulmonares, cápsula glomerular de los riñones, superficie interna de la membrana simpática. Forma las capas epiteliales de las serosas como el peritoneo. Su función es la filtración, difusión, ósmosis y secreción de las serosas. Epitelio cúbico simple. Es una sola capa de células cúbicas con núcleo en posición central. Reviste la superficie ovárica. Delimita la superficie interior de la cápsula del cristalino. Forma el epitelio pigmentario de la superficie posterior del ojo. Cubre los túbulos renales y varios conductos glandulares y forma parte de la porción secretora de algunas glándulas, como la glándula tiroides, o de algunos conductos, como los conductos pancreáticos. Su función es la secreción y absorción. Epitelio cilíndrico simple no ciliado. Es una sola capa de células cilíndricas no ciliadas con núcleos próximos a la base celular. Contiene células calciformes y células con microvellosidades en algunas localizaciones. Cubre el tubo digestivo desde el estómago hasta el ano, los conductos de varias glándulas y la vesícula biliar. Su función es la secreción y absorción. Epitelio cilíndrico simple ciliado. Es una sola capa de células cilíndricas ciliadas con núcleos próximos a la zona basal. Contiene células calciformes en algunos lugares. Cubre algunas partes del tracto respiratorio superior, trompas uterinas o salas de falopio, útero, algunos senos paranasales, el canal central de la médula espinal y los ventrículos cerebrales. Transporta el moco y otras sustancias mediante el movimiento ciliar. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. No es un verdadero tejido estratificado. Los núcleos celulares se disponen a diferentes niveles. Todas las células se adhieren a la membrana basal, pero no todas alcanzan la superficie apical. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado reviste la mayor parte de la vía aérea superior. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado tapiza grandes conductos de varias glándulas, el epididimo y parte de la uretra masculina. Su función es la secreción y transporte del moco mediante el movimiento ciliar. Epitelio estratificado. Epitelio pavimentoso estratificado. Son varias capas celulares, forma cúbica y cilíndrica en las capas más profundas, células pavimentosas en la capa apical y varias capas subyacentes a esta. Las células de la capa basal reemplazan a las células superficiales que se pierden. La variedad keratinizada forma la capa superficial de la piel. La no keratinizada reviste superficies húmedas como la boca, el esófago, parte de la epiglotis, parte de la faringe, la vagina y la lengua. Su función es la protección. Epitelio cúbico estratificado. Son dos o más capas de células en las células de la cara apical.
son cúbicas. Conductos de las glándulas sudoríparas adultas, de las glándulas esofágicas y partes de la uretra masculina los revisten estos. Su función es la protección y secreción y absorción limitada. Epitelio cilíndrico estratificado. Son varias capas de células de formas irregulares. Solo la capa apical presenta células cilíndricas. Cubre parte de la uretra, los grandes conductos excretores de algunas glándulas como las esofágicas, pequeñas áreas de la mucosa anal y parte de la conjuntiva del ojo. Su función es la protección y la secreción. Epitelio de transición. Su aspecto es variable. La forma de las células de la superficie apical varían desde pavimentosas hasta cúbicas. Se localiza en la vejiga urinaria y parte de la uretra y los uréteres. Su función permite la distensión. Estos contactos proporcionan un mecanismo para que las células se adhieran y se comuniquen entre sí. En cambio, la dermis es un tipo de tejido conjuntivo que, al igual que otros, está formado sobre todo por materiales extracelulares que incluye varias fibras distintas que interactúan entre sí de manera específica. Las células dispersas de la dermis muestran que la capa externa de la membrana plasmática contiene receptores que median las interacciones que ocurren entre ellas y los componentes de su ambiente. Estos receptores de la superficie extracelular interactúan con el medio externo y además su extremo interno está conectado con varias proteínas citoplasmáticas. Los receptores con este tipo de unión doble son muy adecuados para transmitir mensajes entre las células y su ambiente. El glucocáliz. Este material extracelular es muy prominente en algunos tipos de células, como las epiteliales que recubren el tubo digestivo de los mamíferos. Se cree que el glucocáliz media interacciones entre las células y entre estas y el sustrato. Suministra protección mecánica a las células, sirve como barrera contra partículas que se mueven hacia la membrana plasmática y son factores reguladores importantes que actúan sobre la superficie celular. Matriz extracelular. Muchos tipos de células animales están rodeadas por una matriz extracelular, SM, una red organizada de materiales que se encuentran más allá de la proximidad inmediata de la membrana plasmática. Tiene una función reguladora clave para determinar la forma y las actividades de la célula. Una de las matrices mejor definidas es la membrana basal. 1. Rodea las fibras nerviosas, los músculos y las células adiposas. 2. Se encuentra debajo de la superficie basal de los tejidos epiteliales como la epidermis de la piel o el recubrimiento de los aparatos digestivos y respiratorio. Y 3. Se encuentra debajo del recubrimiento endotelial interno en los vasos sanguíneos. Las membranas basales confieren soporte mecánico a las células que se unen a ellas, generan señales que mantienen la superficie celular, sirven como sustrato para la migración celular, separan tejidos adyacentes dentro de un órgano y actúan como una barrera al paso de macromoléculas. Participan de manera importante en la prevención de la salida de proteínas de la sangre hacia los tejidos. También sirve de barrera contra la invasión de tejidos por células cancerosas. Colágeno. Los colágenos conforman una familia de glucoproteínas fibrosas que solo están presentes en las matrices extracelulares. Se estima que una fibra de colágeno de 1 milímetro de diámetro es capaz de mantener suspendido un peso de 10 kilogramos sin romperse. El colágeno lo producen sobre todo los fibroblastos, las células epiteliales y la de los músculos lisos. Se han identificado 27 tipos distintos de colágeno. Todos comparten por lo menos dos rasgos estructurales importantes. Primero, moléculas de colágeno son trímeros formados por 3 cadenas polipeptídicas llamadas cadenas alfa. Segundo, por lo menos en una parte de su extensión, las 3 cadenas polipeptídicas están entretejidas entre sí para formar una hélice triple única parecida a un bastón. Las cadenas alfa de las moléculas de colágeno contienen grandes cantidades de prolina y muchos de estos residuos son hidroxilados después de la síntesis del polipéptido, al igual que las lisinas. Varias clases de colágeno, incluidos los tipos 1, 2 y 3, se describen como colágenos fibrilares, puesto que se ensamblan en fibrillas rígidas parecidas a cables que a su vez se agrupan en fibras más gruesas, casi siempre lo bastante grandes. La organización tridimensional de estas moléculas de colágeno, por ejemplo los tendones, deben resistir fuerzas de tracción muy grandes durante la contracción muscular. Una condición frecuente descrita como fibrosis es consecuencia de la producción excesiva de tejido conjuntivo que contiene el colágeno. Mutaciones de los genes que codifican el colágeno tipo 1 pueden ocasionar osteogénesis imperfecta. Mutaciones en los genes que codifican el colágeno del tipo 2 alteran las propiedades del tejido cartilaginoso y causan enanismo y deformaciones esqueléticas. Uno de los colágenos no fibrilares es el tipo 4. Se han identificado mutaciones en los genes del colágeno del tipo 4 en pacientes con síndrome de Alport, una enfermedad renal hereditaria en la que se interrumpe la membrana basal de los glomérulos. Proteoglucanos. Es una molécula de proteína central a la cual se le unen cadenas de glucosaminoglucanos mediante enlaces covalentes. Los proteoglucanos de la matriz extracelular pueden ensamblarse en complejos gigantes mediante la unión de sus proteínas centrales a una molécula de ácido hialurónico, un GAG, que carece de sulfato. En conjunto, los colágenos y los proteoglucanos le dan al cartílago y a otras matrices extracelulares fuerza y resistencia a la deformación. La matriz extracelular de los huesos también se compone de colágeno y proteoglucanos, pero se endurece por la impregnación con sales de fosfato de calcio. Fibronectina. En el polipéptido una construcción modular. Cada molécula de fibronectina se construye a partir de una secuencia de 30 módulos. En la fibronectina, los 30 módulos estructurales se combinan para formar 5 o 6 dominios funcionales más grandes.
Cada una de las dos cadenas polipeptídicas que forman la molécula de fibronectina contiene lo siguiente: sitios de unión para muchos componentes de la SM, como fibras de colágeno, proteoglucanos y otras moléculas de fibronectina. Estos sitios de unión facilitan la interacción que vinculan a estas moléculas diversas en una red estable e interconectada. Sitios de unión para receptores localizados en la superficie celular, los cuales se fijan de manera estable en la matriz extracelular. Es de importancia un sustrato para la unión compuesto de fibronectina. La aminina forma una familia de glucoproteínas extracelulares que consiste en 3 cadenas polipéptidas diferentes unidas por enlaces disulfuro. Se han identificado por lo menos 15 lamininas diferentes. Influyen en el potencial migratorio, el crecimiento y la diferenciación de las células. Las lamininas pueden adherirse a otras moléculas de laminina, proteoglucanos y componentes de las membranas basales. Las moléculas de laminina y el colágeno de tipo 4 forman redes interconectadas que confieren fuerza y flexibilidad a las membranas basales. Propiedades dinámicas de la matriz extracelular. Las fibrillas de la matriz extracelular pueden incrementar varias veces su longitud normal cuando las células tiran de ellas y se contraen cuando se alivia la tensión. La matriz extracelular está sujeta a la degradación y reconstrucción continuas. Estos procesos sirven para la renovación de la matriz y permiten su remodelación durante el desarrollo embrionario o después de una lesión hística. La degradación de materiales extracelulares junto con las proteínas de la superficie celular es tarea sobre todo de la familia de enzimas que contienen zinc llamadas metalloproteinasas de la matriz, MMP. Como grupo, las MMP pueden digerir casi todos los componentes diversos de la matriz extracelular. Las MMP intervienen en la remodelación del embrión, la migración de células embrionarias, la reparación de heridas y la formación de vasos sanguíneos. Es probable que la activación excesiva o inapropiada de las MMP cause enfermedades. Intervienen en varios trastornos como la artritis y enfermedades dentales y en la progresión de tumores. Interacciones entre células y materiales extracelulares. Integrinas. Se encuentran solo en los animales, constituye una familia de proteínas de membrana que tienen como función la integración de los ambientes extracelular e intracelular. Están compuestas por 2 cadenas polipéptidas transmembrana, una alfa y una beta, que están unidas por enlaces no covalentes. Se han identificado 18 subunidades alfa y 8 subunidades beta, y reconocido cerca de 2 decenas de integrinas diferentes en las superficies celulares. La subunidad beta 1 se encuentra en 12 integrinas diferentes y la subunidad alfa Y en 5 de ellas. En las moléculas de integrina, las 2 subunidades forman una cabeza globular extracelular conectada con la membrana mediante un par de piernas alargadas, que se extienden a través de la bicapa de lípidos como una sola elipse transmembrana y termina en un pequeño dominio citoplasmático de unos 20 a 70 aminoácidos. Las integrinas pueden activarse por fenómenos que ocurren dentro de la célula, capaces de alterar la conformación de los dominios citoplásmicos de las superficies de las subunidades de las integrinas. Estos cambios propagan por la molécula y aumentan la afinidad de la integrina por un ligando extracelular. La alteración de la afinidad de la integrina desencadena por los cambios que suceden dentro de la célula se conoce como señalización de adentro hacia afuera. Cuando la integrina permanece en estado inactivo, protege el cuerpo contra la formación inapropiada del coágulo sanguíneo. Tiene una conformación flexionada que corresponde al estado inactivo de la proteína en la cual es incapaz de unirse a un ligando. Los dominios citoplásmicos de las integrinas se unen a proteínas de muy diversos índoles. La talina, que hace que se separen las subunidades alfa y beta. Las mutaciones de la talina impiden la activación de las integrinas y la adhesión de la matriz extracelular. Las integrinas intervienen en la adhesión de células a sustratos o a otras células y transmisión de señales entre el entorno. La señalización ocurre por un fenómeno conocido como señalización de afuera hacia adentro. Influidas en el comportamiento celular como la diferenciación de la motilidad, el crecimiento e incluso la supervivencia de las células. Las células normales o sanas
Cuando se cultivan en una suspensión porque sus integrinas no pueden interactuar con los sustratos extracelulares, son incapaces de transmitir señales vitales al interior de ellas, por eso se cultivan en un sustrato sólido. Las células malignas ya no dependen de la unión de las integrinas. En este cuadro se encuentran varias integrinas conocidas y los ligandos extracelulares clave de los que se unen, el vínculo entre las integrinas y estos ligandos median la adhesión entre las células y su ambiente. Muchas de las proteínas extracelulares que se unen a las integrinas lo hacen porque contienen la secuencia de aminoácidos argina, glicina, ácido aspartico, RGD. Este tripéptido está presente en los sitios de unión celular de los proteoglucanos, la fibronectina, las lamininas y varias proteínas extracelulares. La agregación plaquetaria requiere que se interactúen integrinas específicas de las plaquetas alfa 2B y beta 3 con proteínas sanguíneas solubles que contienen RGD, como el fibrinógeno y el factor von Willebrand, que actúan como conectores que mantienen unidas a las plaquetas. Los péptidos que contienen RGD pueden inhibir la formación de coágulos sanguíneos porque impiden que las integrinas plaquetarias se unan a las proteínas sanguíneas. Adhesiones focales y hemidesmosomas, fijación de las células a su sustrato. Actualmente las interacciones entre la célula matriz se obtuvo del estudio de células adheridas a varios sustratos in vitro. Las etapas de unión de las células a la superficie en recipiente de cultivo son: 1. La célula tiene una forma redonda, esto se presenta en células animales que están suspendidas en un medio acuoso. 2. Al hacer contacto con el sustrato, emite proyecciones que forman uniones cada vez más estables. 3. Las células se aplanan y se extienden sobre el sustrato. 4. Cuando fibroblastos o células epiteliales se extienden, las células se fijan a la superficie de la caja solo en sitios diversos y aislados, conocidos como adhesiones focales. La membrana plasmática de la región de una adhesión focal contiene grandes cúmulos de integrinas, talina, actinina alfa y vinculina. Las adhesiones focales actúan como un tipo de estructura sensible al medio extracelular y transmiten esa información al interior de la célula, induciendo cambios en la adhesión, la proliferación y la supervivencia de las células. Las adhesiones focales son capaces de crear fuerzas mecánicas o responder a ellas. Las fuerzas mecánicas aplicadas a la superficie celular pueden ser transformadas por la acción de adhesiones focales en señales bioquímicas en el citoplasma. A este proceso se le llama mecanotransducción. La activación de las sinasas de proteínas transmiten señales a toda la célula, induciendo el núcleo, donde pueden inducir cambios en la expresión genética. La activación de la FAK o de la molécula SRC es capaz de modificar en gran medida el comportamiento celular. Dentro del cuerpo, la unión más fuerte entre la célula y su matriz extracelular se halla en la superficie basal de las células epiteliales, mediante una estructura adhesiva especializada llamada hemidesmosoma. Los hemidesmosomas contienen una placa densa en la superficie interna de la membrana plasmática, con filamentos que salen del citoplasma, los cuales son gruesos y están formados por la proteína queratina. Se clasifican como filamentos intermedios que ejercen una función de sostén. Los filamentos se unen a la matriz extracelular mediante integrinas que cruzan toda la membrana celular. Estas integrinas transmiten señales desde la matriz extracelular que influyen en la forma y en las actividades de las células epiteliales unidas. La importancia de los hemidesmosomas se demuestra en una enfermedad rara llamada el pemphigoide ampolloso, en la que los individuos producen anticuerpos que se unen a las proteínas que están presentes en estas estructuras adhesivas. La presencia de autoanticuerpos hace que la capa inferior de la epidermis pierda su adhesión con la membrana basal. Interacciones entre células. Las células pueden reconocer las superficies de otras células y así interactuar con unas e ignorar a otras. 4 familias distintas de proteínas integrales de membranas tienen una función crucial en la medición de la adhesión intercelular. 1. La selectina. 2. Ciertos integrantes de la superfamilia de inmunoglobulinas IgSFP. 3. Algunos miembros de la familia de las integrinas. Y 4. Las caderinas. 2. Sitios de uniones para receptores localizados en la superficie celular, los cuales se fijan de manera estable en la matriz extracelular de las células. Es de importancia un sustrato para la unión compuesto de fibronectina. Laminina.
Forman una familia de glucoproteínas extracelulares que consiste en 3 cadenas polipéptidas diferentes unidas por enlaces de sulfuro. Se han identificado por lo menos 15 lamininas diferentes. Influyen en el potencial migratorio, el crecimiento y la diferenciación de las células. Las lamininas pueden adherirse a otras moléculas de laminina, proteoglucanos y otros componentes de las membranas basales. Las moléculas de laminina y el colágeno de tipo 4 forman redes interconectadas que confieren fuerza y flexibilidad a las membranas basales. Propiedades dinámicas de la matriz extracelular. Las fibrillas de la matriz extracelular incrementan varias veces su longitud normal cuando las células tiran de ellas y se contraen cuando se alivia la tensión. La matriz extracelular están sujetas a degradación y reconstrucción continuas. Estos procesos sirven para la renovación de la matriz y permiten su remodelación durante el desarrollo embrionario o después de una Selectinas. Las selectinas forman una familia de glucoproteínas integrales de la membrana que reconocen una disposición particular de azúcares en los oligosacáridos que sobresalen de la superficie de otras células y se unen a ellas. Las selectinas tienen una pequeña fracción citoplásmica, un solo dominio transmembrana y un segmento extracelular grande que consiste en varios módulos separados, incluido el dominio más externo que actúa como la actina. Existen 3 selectinas conocidas: la selectina E, que está presente en las células endoteliales, la selectina P, que se encuentra en las plaquetas y las células endoteliales, y la selectina L, que se halla en los leucocitos. Las 3 selectinas reconocen un grupo particular de azúcares. Para que las selectinas se unan a sus ligados de carbohidratos es necesario la presencia de calcio. Superfamilia de las inmunoglobulinas. Los anticuerpos son proteínas llamadas inmunoglobulinas que están formados por cadenas de polipéptidos compuestos de varios dominios similares llamados IG. Cada uno de estos está formado por 70 a 110 aminoácidos organizados en una estructura plegada. El genoma humano codifica 765 dominios IG distintos. Estas proteínas son miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas. La mayor parte de los miembros participan, pero algunos median la adhesión intercelular independiente de calcio. Sin embargo, algunos integrantes de esta superfamilia, como la molécula de adhesión celular vascular, la molécula de adhesión celular neural y la molécula L1, median la adhesión entre células no inmunitarias. Por ejemplo, la NCM y la L1 tienen funciones importantes en el crecimiento nervioso, la formación de sinapsis y otros fenómenos durante el desarrollo del sistema nervioso. En los seres humanos, mutaciones en el gen L1 pueden tener consecuencias devastadoras. Los niños nacen con hidrocefalia letal. Para las moléculas de la superfamilia de inmunoglobulinas que están en la superficie celular, la mayor parte de las integrinas facilitan la adhesión de las células como el sustrato, pero unas cuantas median la adhesión entre células mediante proteínas de otras células. Caderinas. Las caderinas son una gran familia de glucoproteínas que median procesos de adhesión intercelular dependientes de calcio y transmiten señales de ECM al citoplasma. Las caderinas unen las células de tipo similar, sobre todo la unión de la misma caderina presente en la superficie celular continua. Ensayos estructurales indican que caderinas de la misma superficie celular se unen de manera lateral para formar diámetros paralelos. Dichos estudios también contribuyeron a esclarecer la función del calcio, que conoce desde hace décadas como factor esencial para la adhesión intercelular. Los iones de dichos elementos forman puentes entre dominios sucesivos de una molécula determinada. Estos iones mantienen la porción celular de cada caderina en una conformación rígida necesaria para la adhesión celular. La unión de las células se debe a la interacción de los dominios extracelulares de las caderinas de células adyacentes para formar una cadena de adhesión celular.
Uniones adherentes y desmosomas. Fijación de unas células con otras. Las células de ciertos tejidos, en especial las del epitelio y del músculo cardíaco, son muy difíciles de separar unas de otras porque se mantienen juntas mediante especializadas uniones adhesivas dependientes de calcio. Hay dos tipos principales de uniones intercelulares, que son las uniones adherentes y desmosomas. Las células epiteliales contienen tipos de uniones celulares que se localizan sobre superficies laterales. Cuando estas uniones se ordenan en un arreglo específico, este tipo de especialización superficial se denomina complejo de unión. Las uniones adherentes son frecuentes en los epitelios como el intestino, donde se encuentran como cinturones que rodean a cada una de las células cerca de la superficie apical y las unen entre sí. Las células se mantienen adheridas mediante enlaces dependientes de calcio, formando entre los dominios extracelulares de moléculas de cadeína que ocupan un espacio de 30 nanómetros entre las células vecinas. El dominio citoplásmico de estas cadeínas se une mediante cadeínas alfa y beta a diversas proteínas citoplásmicas. Los cúmulos de cadeínas de una unión adherente conectan el ambiente exterior con el citoesqueleto de actina y proporciona una vía potencial para que se transmitan las señales del exterior celular al citoplasma. Los desmosomas son uniones adhesivas con forma de disco de un nanómetro de diámetro. Son muy abundantes en los tejidos sometidos a tensión mecánica como el músculo cardíaco y las capas epiteliales de la piel y el cuello uterino. Los desmosomas contienen cadenas que unen dos células a través de una brecha intercelular estrecha. Las cadenas de los desmosomas poseen una estructura de dominios diferentes a la de las cadenas comunes. Función de los receptores de adhesión celular en la señalización transmembranosa. Una de las funciones de las proteínas integrales de la membrana es transferir información a través de la membrana plasmática, un proceso que se conoce como señalización transmembranosa.